Estamos aquí, La Mañana con Dari. En este momento, de manera muy grata, recibimos al doctor Juan Pablo Lagos, quien es el presidente regional del Distrito Nacional del Colegio Médico Dominicano. Bienvenido, doctor, a La Mañana. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la oportunidad. ¿Ese cacazo que usted tiene ahí no fue de...? No, fue un accidente domiciliario. ¿Doméstico? Doméstico. Ok, no tiene que ver nada con... Usted no se cayó igual que... No, que CNE no. Ok. Con las tácticas policiales efectivas. No, hay que solidarizarse con una periodista que también fue agredida. Ajá. Sí, la... ¿Quién? Wow. Albania, del canal 5, me parece. ¿Pero se cayó o la agredieron? ¿Cómo? No, la agredieron. Porque yo vi lo de sale CNE. la fílmica y sale el grupo de medios, sale una petición a la policía. Porque yo vi lo de CNE fue los compañeritos que lo tumbaron. No, el Lo calor. jalaron ahí, le metieron la pancarta y se cayó. Yo vi todo, yo le vi Se para atrás. tropezó con el- Sí, con el tren. yo le vi para atrás para adelante. No fue de la policía. Pero yo vi No, como no, que pero no me dijo que la policía. la parte de la barra metálica, como que se la alaron y entonces él se iba como a apoyar y entonces ahí... No, porque él habla de otro, el que rompe el cerco realmente soy yo, el que usted fue aparece uno con un lente negro que Usted fue el agitador que rompió el cerco. que el litín. Pero había una policía muy agresiva. Sí. Parece que ella no, de comió eso podemos rabia ese hablar, día. eso se le fue de las manos. Sí. Eso fue un error, porque lo que se estila en ese tipo de marcha es que él baja un coronel que él pide 5 para una comisión, se recibe en el palacio, se le da agua a los tienen calor, se le da a los manifestantes y después se hace una rueda Pero de no prensa, hubo el una nota. protocolo de costumbre. No, incluso creo que no cambiaron el tipo de... Porque ellos tienen diferentes tipos de respuestas de policía. Sí. Hay coroneles que son los que comandan, que son Ajá. brazos duros. A veces cuando ellos quieren, te mandan contingentes de mujeres, que ustedes han visto. en Ahora la no prensa. mandaron mujeres, Le mandaron mujeres a la prensa. A los darle cacos negros le mandaron. Y eso se les salió del control, que luego después ellos reconocieron, porque déjeme decirle que el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, Claro, y nosotros tenemos todo el derecho. Al final lo reconocieron, porque el país, cuando se le coarta el derecho de expresarse, ahí sí ya estaríamos a un paso de una dictadura. Entonces, pasado el contexto de la protesta, ustedes se reunieron, se bebieron su agüita, su café. ¿Cuáles fueron los puntos que exigieron y cuáles fueron los puntos de acuerdo? El colegio médico tenía ya, y ustedes lo habían visto en la prensa, un pliego de demanda. Esta vez no era un aumento salarial como quisieron desvirtuar la protesta. Esta vez era la apertura del hospital Padre Villini, pero una apertura que fuera pública, de acceso a todos, y el retiro de un famoso voluntariado que trajo mucha atención a la prensa, porque este voluntariado, nosotros fue que hicimos la primera denuncia, estaba impactado por personas de dudosa reputación. Entonces el presidente nos decía en reuniones anteriores que él quería un voluntariado para fiscalizar el hospital, pero ¿cómo este tipo de personas puede fiscalizar cuando ya estaban inmersas? Y no lo digo yo, lo dice la Procuraduría, está incluso la prensa lo tiene, están vinculadas al caso Medusa por un sobornito de 80 millones de pesos que se le dio pero es una a la- acusación. Por ahí es que va la pregunta a mí, el tema de los voluntariados, ¿cómo es que se maneja esa No, parte? el colegio médico está de acuerdo con los voluntariados, pero Ok. con un voluntariado de la comunidad o de personas de carácter filantrópico. Lo que No usted, personas que vayan a buscársela. Sin ahí, fines de eso. lucro. Sin fines de lucro, que siempre la sociedad sabe quiénes son los que tienen esa experiencia, esa filantropía para estar en voluntariado. Déjame decirte que antes el voluntariado del Padre Villini, que siempre ha estado, es histórico ahí, estaba comandando por monjitas, por personas de la comunidad, y ella lavaba a los enfermos, se hacía tianguis. Pero usted está hablando de la de Trujillo. No, eso fue los otros días antes de cerrarlo. Ahí siempre ha estado el voluntariado presente, y en otro hospital, el del Arturo Grullón de Santiago, funciona muy bien. Ellos recolectan para los niños y está regenteado por personas de la comunidad y empresarios de Santiago, pero con empresarios con visión filantrópica. pero esa propuesta de integración del patronato, ¿qué ustedes propusieron como colegio? No, nosotros, era innegociable para nosotros que estuviera la señora Teherán, que luego Somos Pueblo publicó algo que no sabíamos, que ella tenía un servicio para amueblar y darle servicio médico a los hospitales. Pero puede ser que le regalen un par de camillas al hospital. No, doctor, Ya pero- tenía un contrato de más de miles de millones de pesos que este gobierno había negociado, y creo que se le llegó a pagar. Eso en un voluntariado no puede haber eso, porque este fue un voluntariado incluso que se cometió un error, que en el decreto le dieron función administrativa.
Los voluntariados no pueden tener... Pero la propuesta era que sacaran solo a esa persona y ya. No, que se mantuviera bajo porque al decreto salir con función administrativa, que el hospital hubiera garantía de que fuera del Servicio Nacional de Salud, que fuera de ellos mismos, del Estado, y que fuera dirigido por su director, que lo pone el Servicio Nacional de Salud, ni siquiera lo ponemos nosotros. Pero si tiene un voluntario con función administrativa, esos son los que van a estar regenteados todo lo que es la economía y están teniendo decisiones en el hospital, que eso es altamente peligroso. Doctor, pero en esa propuesta de integración, ¿ustedes lo personificaron de manera particular en una persona o pudieron establecer el nivel de participación? Porque esa persona pudiera no estar mañana, o sea, si es una integración privada, pública, tenemos dos gestiones, representantes de algún sector. Está el doctor Alejandro Báez, que ya es conocido por una política fallida, que fue ese mismo gobierno que hoy lo pone el voluntariado, lo criticó duramente, porque recuérdese que él viene cuando Danilo, que aparece lo del COVID-19, Sí. tenía una política fallida con lo del COVID y nos sorprendimos a verlo ahí. Además, ese doctor tiene un clúster médico, que es lo que se está utilizando ahora, y está vinculado a sectores también de la medicina pero privada. una pregunta de un amigo televidente. Cuidado, no somos responsables. Una persona miembro de un patronato no tiene que tener cierta vinculación con el sector, es decir, que no debe ser extraño que tenga vinculación, es decir, que... Ahí que estamos de acuerdo. Pero entonces usted está cuestionando a un médico, un colega suyo, no es el doctor Báez. No, estamos cuestionando que el voluntariado tiene que ser persona de la comunidad y el doctor Báez tiene... Pero si usted pone una gente de la comunidad que no tiene conocimiento en el tema médico, que no... Estamos Pero en... es que ellos no van a dar consulta. Estamos en... No. Para eso O están sea, los médicos. pueden ser personas que Pero- tengan vocación de servicio también. Eso sí, claro. Vocación de No. servicio, personas, porque por ejemplo yo pertenezco a una fundación que ayudamos niños, recolectamos dinero Esa para es la que se le idea hagan del operaciones y no recibimos fondos del Estado ni mucho menos, que todo el mundo la conoce, que la Fundación Mujeres Meta, que la conoce presidenta. Ajá. Entonces Mujeres Meta. yo entiendo que, claro, Sí. yo entiendo, estamos activos de nuevo hoy. Ay, mi madre. Se activó la cosa. Ay, Entonces, ay, yo entiendo que deben de ser personas que tengan esa vocación de Mujeres servicio, que no quieran lucrarse, obviamente. Así debe ser, esa es la idea del voluntariado. Y como le digo, el voluntariado ha existido, en Roberría hay un voluntariado también. Lo- El de Robert no tiene problema. No, porque siempre ha salido de la comunidad y de ya personas reconocidas en el ámbito de la filantropía. Ustedes propusieron algunos nombres ahí en el Padre Villini. Nosotros pedimos que la integración de la comunidad, déjeme decirle que la zona colonial tiene establecida más de 13 asociaciones. Sí, que por toditas calle. son un problema. Ellos está la de San Antonio. Esa gente no se ponen de acuerdo para nada. Lo que hablamos, usted vio por ahí parece. No, que yo conozco. Él vive para allá, lejísimo. Yo conozco. Entonces, que se pongan de acuerdo. También hay personas como Fafa Tavera, que probablemente lo esté integrando, y Narciso Isaconde, que es de la comunidad que vive en Ciudad Nueva. sí. O sea, vive en la zona. Sí, porque Fafa Tavera de esa zona. Pero déjeme decirle, nosotros como nunca que sean médicos, porque los médicos tienen su función y está clara en la ley, que es administrar salud, dar salud. La parte administrativa debe ser el director, que debe pertenecer al Servicio Nacional de Salud. Y el voluntariado es una especie como la labor que tú haces, que te felicito, que es regentear. Por ejemplo, hay una unidad de diálisis, ahí hay pacientes que no tienen para el catete, para la vía central y esas cosas. Y siempre ahí se hacían que en la parroquia del Carmen y eso, y se les facilitaba todos esos kits para la diálisis. Y se me ocurre una pregunta ahora. Yo recientemente hice el comentario sobre el tema del autismo. ¿No hay médicos especializados ahí en el hospital? Lo que pasa es que un pudieran niño darle- autista es una combinación de un pediatra neurólogo. Neurólogo pediatra. Y el Padre Claro. Villini, primero déjeme decir que el Padre Villini es un hospital icónico, es el único hospital que está en el litoral sur, los demás son materno-infantil. Y ahí, por ejemplo, un niño le va mejor en un hospital infantil como el Robert Rica Brand. Déjeme decirle también que ese es el primer punto del pliego. Existe otro punto que es con el hospital Luis Eduardo Ibar, Sí. Sí. lo que conocíamos como el Morgan. El Morgan. No sé si ustedes saben que toda la circunscripción desde que tú pasas el puente, Sí, Guachupita, ahí Gualey. está la Ciénaga, Sí. Gualey, Guachupita, tú cruzas al frente, están los guandules, Todo eso sigue es- hasta allá, está el todo Espaillá, eso es Simón Morgan. Bolívar, por la I de la Espaillá está la Yolanda Cañita, Guzmán, la Yolanda tú bajas. Ah, Guzmán. pero tú no eres fácil. 17 de febrero. Yo soy... GPS humano. Acá yo soy... Más de 1 millón de habitantes. Claro, le Bameso, da yo soy de servicio, ahí. oigan lo grave de esto, le da servicio el Luis Eduardo Ibar, que es Sí. la famosa circunscripción 3. que Pero una si de usted las dice más- el Ibar, la gente no sabe. No, hay que El decirle Mor- el More. El Morgan. Morgan. O el Gautier. Pero yo sé que ustedes son bastante inteligentes y saben inmediatamente. ¿Tienen quién es Morgan. capacidad?
Para tantas personas. Pero ¿y qué capacidad tiene si está cerrado? Pero a todo eso, Lo tienen, si usted se enferma allá en la Siena de los Guandules, si no estaba el Eduardo Ibar, el Morgan estaba cerrado, el Villini era un de escape. un escape porque estaba en la misma ruta. Sí. Entonces tenemos todavía el Villini cerrado. ¿El Villini todavía es de remodelación? Sí, todavía tenemos. Ay, María Santísima. ¿Y ¿Tiene cuántos años? ¿10 años? 8 años. Sí. Guau. Pero ha tenido 3 remodelaciones. Porque ha tenido varios derrumbes también. Eso fue, todavía estamos cuestionando eso, porque Ah. Pagán dijo que ahí usted iba a caminar, iba a un socavón y que iba a salir al mar. Ah. Y que eso había que, no se Había que podía, taparlo eso. Eso había que hacerle un hotel boutique, y colindaba justamente en entonces el Pero síndico, Pagán. el que está preso. Ah. ¡Ay, Dios! Espérate. Entonces, ahora todo eso parece que fue mentira, entonces uno no sabe ni quién creerle, porque sacaron a todos los médicos del Padre Villini. No, esto, el que pisa aquí sale allá al Mar Caribe. Sí, pero hubo varios derrumbes. Ahí, os digo, No, el socavón fue frente a Montesino. porque una vez estaban haciendo, hace unos cuantos años estaban haciendo lo del ascensor y eso se derrumbó. Por el ascensor. No Un hoyo ahí que te estaba. lleve la prensa, que eso es... Cuando hay un interés marcado, tú te das cuenta. ¿Y cuándo usted...? Pero lo grave es esto, déjeme decirle, porque usted solamente me dice que el Gautier está en UCI prácticamente. Han sido las denuncias importantes de que el Gautier ha habido momentos que no ha habido solución, que no ha habido hilo, que se ha tenido que mandar a los familiares. Si le ve, yo te voy a suturar, pero tú tienes que ir a comprar el hilo de sutura. O sea, la ciudad, el casco urbano, está desabastecida de salud pública, porque lo que queremos es que sea pública. Ese es uno de los primeros acápites que teníamos en el acuerdo. Ahora, viene lo del acuerdo, el acuerdo, supuestamente ya mañana se va a abrir el hospital Padre Villini. O sea, ya... ¿Supuestamente cuándo? No, ya no, nosotros seguimos vigilando, porque cuando entrega una hora, ustedes saben que hay que estar permanente hasta que empiece a funcionar. Sí. Se hará un nuevo voluntariado, promesa del presidente de la República, una persona que yo confío que no va a dar su palabra a torcer. ¿Usted le advierte seriedad al presidente? Sí, Okay. Lo que le pedimos y exigimos que sea como un decreto, porque ya le hizo un decreto por un voluntariado. Para tener un nuevo voluntariado hay que hacer otro decreto, porque hay uno para derrogar el que está. O sea, no se puede ahora de que juramentar voluntariado, pero sin decreto se quedan permanentes los otros. ¿Y cuáles son los otros puntos? Que se habla el Luis Eduardo Ibar. El Luis Eduardo Ibar tiene un gran problema porque tiene un edificio que es un clínico quirúrgico que tiene, y la unidad de quemado, la única en el país. Si un niño en Pedernales le cae una olla de agua caliente, una olla con dulce caliente, la única unidad que existía de quemado estaba en el Luis Eduardo Ibar. Ahora trabaja más o menos en el NEI Arias Lora, pero imagínate, usted tiene que cruzar toda Villamella para llegar allá, cuando en asuntos de quemadura de primero, segundo, tercer grado, el tiempo es muy importante. Entonces, ese es una de las luchas que tenemos. Abrieron lo que es la consulta externa como parte del acuerdo. Pero la consulta externa es sencillo, entra un paciente a las 8 y le dan una consulta, 2 turnos de 4 horas. Nosotros necesitamos un hospital con internamiento donde se opere quirúrgicamente y donde esté funcionando la unidad de quemado. Y en cuanto al Gautier, ahí yo he hecho varias asambleas, hemos incluso hecho un paro de varios días, y el Gautier necesita una intervención urgente del Estado. Ayer fueron a hacer un levantamiento. El Gautier es una estructura ya de los tiempos de Trujillo, como decía aquí el amigo. Yo entiendo que luego de que se abra el Eduardo Ibar y que se abra el Pevini y se decongestione la salud, el Gautier prácticamente lo que queda es derrumbarlo y volverlo a hacer, pero están buscando la forma. ¿Su especialidad es que usted oftalmólogo? Cirujano oftalmólogo. Ok. No soy yo, recuerde que yo soy la voz del pueblo. Ay, oye. Una leyenda urbana de los médicos. Yo no voy a médico ya. ¿Que tú no vas a médico? No. ¿Y cómo tú te Entonces, sabes? que los médicos le dicen a los pacientes, ven temprano a las 6. El paciente se levanta a las 5 de la mañana, llega a las 6 a coger el primer turno. Pero el doctor llega a las 10 y se va a las 12. No, ¿Esos son leyendas o eso es cosa mía? Son leyendas, porque mira qué pasa. Ahora, la mayoría de hospitales tienen acuerdo con el SENASA. Ajá. Tienen que llegar a las 5 o a las 6 porque hay que... ¿Con un ticket? Hay que facturar. Ok. A la ARS, que debe ser así para los hospitales poder sobrevivir. Yo fui a un centro ayer. Deben de vender servicios a las ARS. Y usted no se puede prefacturar como se hace el ticket aéreo, pero chequearse. Se está haciendo la prefactura, pero el sistema de las ARS ahora es que se factura al mismo día. Y la misma hora. Pero si es un día anterior, porque por ejemplo en mi hospital se intentó prefacturar el día anterior, sobre todo las cirugías.
y te glosaban el expediente porque la factura salía para el día anterior y cuando tú mandabas a facturar el expediente había incongruencia, pero entonces de que los médicos llegan a las 10 se van a las 12 porque tienen otra cosa en otro no, pero estamos luchando por trabajar en el Gutiérrez en condiciones dignas y por el Villini. O sea, eso, pero siempre habrá mitos, de los periodistas dicen muchísimas cosas. Recuerde que los periodistas lo que son es mensajeros de la información. El periodista no genera la información. Por eso mismo, yo estoy totalmente de acuerdo y lo defiendo cuando me dicen cosas de los periodistas que son bocinas, reciben dinero. Digo, no, ¿Qué usted opina? Eso debe ser el mínimo, porque lo que yo conozco son rumores, como dice el merengue. Cosa que el pueblo siempre ya no. Y vuelvo al tema, ¿usted no entiende, no cree que es necesario que el país forme más médicos que sean especialistas con el tema del autismo, o sea, que sean neuropediatras, que sean específicamente, que sepan de las terapias? No, mira, y te felicito por eso. Realmente la visión que vemos es el asunto del CAEI. Antes estaba funcionando un poquito, pero últimamente ha decaído bastante. Es que eso es al fin, por ejemplo, si tu niño va y te dan un cupo, yo he visto personas que han tenido que pagar de forma privada, pero esos son 60,000 pesos que salen del presupuesto de una familia. Por eso. Porque un tutor prácticamente cobra 30,000 o una alimentación diferente porque las alimentaciones con carbohidratos y eso gluten, influyen en el niño. Pero yo digo, por ejemplo, en los hospitales, o sea, en los hospitales, por ejemplo, las personas de escasos recursos van y están desesperadas. O sea, hay madres sí, pero que lo que te quiero explicar es que ahí no es el medio que influye directamente, es los centros de atención integral a la primera infancia, donde una madre en La Ciénaga, en Gualey, en Guachupita, se levanta y pueda dejar su niño en este centro y se pueda ir a trabajar. Lamentablemente, yo creo que ustedes sepan que ahora hay niños amarrados en silla, claro, así, lo dejan porque son madres, trabajan en casa de familia, no pueden dejarlo con nadie, el niño se autoagrede, entonces muchas veces son violados por la misma comunidad porque lo amarran y tienen que salir a trabajar a las 6 de la mañana a una casa de familia para retornar a las 5 y a las 6 de la tarde. Tú sabes todo lo que puede pasar. Ese niño se golpea, lo violan, pasa una serie de cosas. Y eso necesitamos CAE funcionando porque también hay limitaciones. Cuando se hace un CAE, solamente aceptan 20 o 30 y eso está bien porque no puede haber una congestión en una escuela pública donde haya 60 muchachos. Claro, no, pero un trato personalizado. Un trato personalizado de un personal entrenado para eso, pero la situación es calamitosa. Yo te quisiera también integrarme, hemos estado haciendo acuerdos con la Sociedad de Pediatría, porque no es un asunto de médico, es un asunto de respuesta. Tú sabes que este es un país que no es inclusivo. Tú te vas a otro país, doctor, y son inclusivos. Vuelvo y reitero, es que me están mandando cosas. No, espérate, pero déjame preguntarle algo. ¿Y cuáles son los pasos a seguir si uno, por ejemplo, quiere hacerse voluntario? No, las damas de negro están bien. No solamente. Pero individual no se puede hacer, por ejemplo, individual. Yo digo del voluntariado de los hospitales. No, eso es presidente, no, eso es designado por el presidente. No, porque si yo quiero, bueno, mándale una carta al presidente. De nuestra perspectiva sería. Mándale una carta al presidente. Antoniano Peralta. Yo te doy el teléfono. Y tú le mandas, señor presidente, en mi calidad de ciudadana, entonces tú le das a tus generales con sensibilidad, bla, entonces tú le dices que estamos a la disposición ya tú sabes. La pregunta que yo le hago es al Colegio Médico Dominicano. Sí. No es al doctor. Cuidado. ¿Qué van a hacer el Colegio Médico con los cirujanos, con los matasanos? Macheteando gente. ¿Cómo así? Mire, lo que pasa es que hay mujeres, así, la cirugía plástica en República Dominicana es una locura. Usted se va a cualquier clínica de esa. Pero yo te pregunto algo, por me sale la curiosidad. Sí. Ese tipo de cirugías son electivas porque la persona se lo quiere hacer por parte de cosas, o son los cirujanos. Mira, de hecho, déjame ayudar. Que están cerrando gente que le da No, pero espérese, antes que entre en la parte jurídica. Pero una cosa, porque el hecho de que yo decida ponerme los dedos de otro color, lo tiene que venir un médico a mocharme los dedos. Es decir, si yo decidí ir a un cirujano plástico a quitarme cualquier cosa que yo entienda, ese cirujano no tiene el derecho de mutilarme. Es decir, pero ¿y quién en sus sanos ellos se levanta de su casa de que yo voy a mutilar a una persona? No, eso tiene que ver mucho. No, yo no me refiero, no, porque yo no hablo de la intencionalidad.
Yo le hablo de la profesionalidad. No, pero la forma que tú le expresas es como si hubiera una intención. No. Yo creo que Larry más se refiere a prácticas que hay sin autorización. Sin autorización. Por ejemplo, recientemente yo tuve en una vista con una, digamos, de la alta jerarquía de la Procuraduría General de la República y tienen una problemática. Y es, por ejemplo, con la implementación o la implantación de cabellos. Que se están haciendo personas que ni siquiera son médicos ni son cirujanos. Se hacen en locales comerciales que no tienen la debida, digamos, autorizaciones y licencias. Y también en la cara, inyectan la cara. Sí, o sea, cosmiatras, o sea, muchísimas cosas que se vienen dando que no necesariamente tienen, ni son médicos, ni tampoco el centro tiene algún tipo de licencia, pero sí es una afectación que se genera al sector salud. El Colegio Médico se ha pronunciado sobre eso. Tiene algún tipo de propuesta, algún tipo, digamos, de comité de veeduría para supervisar, para vigilar esas personas que están... Porque, doctor, el colegio médico, la naturaleza del colegio médico, de los colegios en República Dominicana, es que son asesores del Poder Ejecutivo en materia de salud. Exactamente. Entonces, si usted tiene una problemática en su gremio que afecta a la generalidad de los médicos, el colegio tiene que, así mismo como pide que abran el día de decir, cierren esa carnicería que está en la esquina, sí, en términos llanos, es decir, el colegio médico, si tiene algún tipo de protocolo de supervisión para clínicas y pseudoclínicas y centros que prestan servicios médicos cuando son estéticos. Pero yo le voy a ayudar con esa pregunta, doctor, porque también eso tiene que ver mucho con nosotros, las personas. Hay un listado de médicos de la, ¿cómo se llama? Sociedad de Médicos de Cirugía Plástica, donde usted tiene que ver qué cirujano usted va a elegir. Yo, Charmín Díaz, me he operado con Eduardo Mejía, que es si no es el mejor, uno de los mejores. Aprovechó ahí, entonces, Eduardo. Pero yo... No, lo que pasa es que es un tema que en un país que es colonial, yo lo llamo todavía como doctor, ¿qué te van a hacer? Mire, eso viene desde arriba. Óigame, aquí hay una competencia ahora mismo que al Estado le conviene con Colombia y República Dominicana en cuanto a materia de cirugía plástica. Sí. Porque eso trae dólares. Lo que vienen aquí a operar. El problema es que muchos de esos centros, lo que vienen a operar, que no es. Sí, pero no digamos lo que aquí también. Pero que tú ves las redes sociales. Exacto. Hay un turismo, lo que se llama un turismo de médico. Pero él está bien claro en el asunto de que aquí hay una competencia desleal. Es el abogado. Hay gente que está claro, profesor? Que se hace un cursito y el colegio médico, nosotros tenemos problemas, hasta, señores, es increíble, hasta con el uso de la pijama en lugares públicos. Ay, Dios mío. Los veterinarios ya usan pijama, las personas que tú contratas en la casa. Sí. La gente yo tenía mirador y yo dije, déjame ver por si es médico para saludarle. Los enfermeros parecen médicos. No, yo soy licenciado. La comiatra parece. La comida todo el mundo, entonces ya todo se le pega al médico, pero ya hay un acceso. Pero ustedes tienen que supervisar eso. Sí. No, y hemos denuncias, pero no controlan la ropa de los militares. Los que están atracando, te atracan tenemos que ir, nos vamos a invitar la semana que viene de nuevo. No, un placer para mí. No, lo vamos a invitar la semana que viene. Para ver los cumplimientos del pacto. Exactamente, para ver el pacto y para ver otros detalles, porque yo creo que ese tema es importante. Sí. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias,